SER Podcast. Y el conflicto por Doñana acaba de estallar ya del todo en Bruselas. El Partido Popular Europeo ha acusado a última hora de esta tarde a la Comisión Europea, ni más ni menos, que de hacer campaña con este tema a favor del gobierno de Pedro Sánchez, por haber rechazado de forma contundente, como ha hecho la Comisión, el plan de regadíos del PP y Vox en Andalucía y haber advertido de los efectos desastrosos que tendría esa ley para el parque. El presidente de los populares europeos, Manfred Weber, dice que esa respuesta de la Comisión fue inaceptable, en concreto la posición del comisario de Medio Ambiente, que es de los Verdes. Tengo que ser muy claro. Vemos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña por Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel. Una acusación gravísima de Manfred Weber, líder del PP europeo, contra la Comisión, que está liderada por una altísima dirigente del PP europeo, Ursula von der Leyen. Pero precisamente von der Leyen es casi como el anticristo para Manfred Weber. Es de su mismo partido, pero no la puede ni ver. El propio Weber no descarta aspirar a presidir la comisión que ahora preside Ursula von der Leyen. Aquí se están jugando muchas jugadas políticas, de muchas derivadas, y todas jugándose sobre Doñana. Informa para la SER desde Bruselas Beatriz Ríos. Bea, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como decía Aymar, el líder del Grupo Popular Europeo ha aprovechado el conflicto sobre Doñana para atacar a la comisión liderada por la también popular Ursula von der Leyen. Acusa al Ejecutivo Comunitario de estar tomando decisiones partidistas en favor del gobierno de Sánchez y dice que la actitud del comisario de Medio Ambiente es inaceptable. Tengo que decir que el comportamiento que hemos visto por parte del comisario es simplemente inaceptable. Lo que necesitamos es una comisión que intente encontrar soluciones, pero lo que vemos es un comportamiento partidista de la Comisión, especialmente del comisario. También la líder de los populares españoles de la Eurocámara, Dolors Montserrat, dice que la Comisión tiene que abstenerse de entrar en campaña. Estamos viendo, movimientos partidistas hacia el Partido Socialista en la Comisión y que estábamos en campaña electoral y por tanto lo que se necesita es serenidad, calma, sosiego y sobre todo que es obvio que haya una reunión Gobierno de España y Junta de Andalucía. Y ante estas declaraciones, el propio comisario ha salido del paso a través de su cuenta de Twitter. Insiste que la Comisión está actuando de manera imparcial como guardián de los tratados y que la prioridad ahora es cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana. Bruselas mantiene desde hace semanas que la propuesta de ley para regularizar los regadíos supone una violación flagrante de esa sentencia. Por lo tanto, el PP español lleva este asunto a Bruselas y el líder del PP europeo, encantado de bailarle el agua al PP español, con tal de debilitar a la presidenta de la Comisión Europea. Es que hace muchísima calor, que tenemos ahora mismo la temperatura de verano y es que estamos en abril, que cuando llegue el verano yo no sé qué va a ser de nosotros. Crema, bebe mucha agua, con ropa de manga corta y pantalones cortos. Hemos traído ropa casi de verano porque ya no lo esperábamos. Tomando lo que estoy tomando yo, Coca-Cola, agua y a la sombra, es la única forma de poder llevar esto. Más cerveza. Y lo que viene, que creo que vienen días todavía más. Vamos con lo que viene, con el calorazo que viene, Jordi Carbó. Vienen 2-3 días más, ya veremos después del verano, que esto es algo que se suele decir, pero no necesariamente después del verano tiene que ser extraordinario. Hoy 2 récords en la ciudad de Teruel, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se ha superado el récord en medio grado, y en la ciudad de Sevilla una máxima de 37, la antigua era de 35 grados. Y estamos, como decíamos, en el momento álgido de esta situación. Entre mañana y el viernes es cuando en prácticamente todo el país se van a alcanzar los valores máximos, mucho más que los de hoy, ya no van a subir, pero es que estamos superando récords por ya 2, 3 y mañana pueden ser por 4 grados. En general, cerca de los 30 en todo el interior, un poco más bajas en puntos costeros. De nuevo el Valle del Guadalquivir va a marcar la diferencia, con máximas que podrían acercarse mañana a los 38 grados. Gracias, Carbón. Adiós. Y ante este calor que cada vez llega antes, las distintas ciudades empiezan a abrir lo que llaman refugios climáticos, lugares en los que resguardarse del calor intenso cuando uno va por la calle. Nieves Goicoechea. Barcelona lleva 3 años abriendo espacios como bibliotecas o centros deportivos a las personas que no pueden soportar el calor. Si el termómetro supera los 35 grados y medio durante 3 días, empleados de emergencias repartirán agua a personas sin hogar. Bilbao aumenta fuentes urbanas provisionales y Sevilla ha adelantado la colocación de toldos en las calles más céntricas.
El Ayuntamiento de Madrid publica mañana su plan contra el calor en medio de una reformada Puerta del Sol sin árboles, dicen, por las infraestructuras de transporte subterráneas. Palma se propone desde el año 2021 plantar 10.000 árboles y tienen un contador en marcha. Y Valencia apuesta por crear más calles peatonales, más árboles y eliminar asfalto. 1 hora han estado hablando hoy por teléfono el presidente chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Zelensky. Es una conversación importante, es la primera conversación entre ambos desde que Rusia invadió Ucrania hace ya más de un año. Es una conversación importante porque China viene manteniendo un calculadísimo equilibrio a la hora de hablar de la invasión, un equilibrio inclinado hacia el Kremlin. De hecho, el presidente chino ha hablado muchas veces con Putin, pero nunca lo había hecho con Zelensky hasta ahora. Es gesto importante, por lo tanto, en lo geopolítico. Según China, la llamada busca promover acuerdos de paz, aunque Zelensky ha insistido esta tarde en que cualquier plan para poner fin a la guerra tiene que pasar por el respeto a la integridad territorial de Ucrania. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. La integridad territorial, sí, ha dicho Zelensky, tiene que estar en el centro de cualquier fórmula para la paz e incluir las fronteras soberanas de Ucrania, es decir, que Rusia devuelva la península de Crimea. Para el presidente ucraniano, la conversación con Xi ha sido larga y significativa y en ella han acordado la visita de una delegación china a Kiev para ahondar en esas negociaciones. Según China, la llamada tiene el objetivo de haber promovido un alto el fuego lo más pronto posible y demostrar también la imparcialidad que tiene el país ante el conflicto. A lo largo de la guerra, la posición de China ha sido muy cuestionada por Occidente por la falta de una condena explícita y a pesar del plan de paz promovido por China tras la visita de Xi a Moscú el pasado mes de marzo. Estas reticencias se mantienen con la llamada de hoy. Washington ha respondido con prudencia, dice que es pronto para saber si esta conversación terminará en unas negociaciones. España, por su parte, reitera que la paz solo se puede dar si se respeta el territorio ucraniano. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores. Tiene que ser una paz justa, que respete la soberanía de Ucrania y su integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Moscú asegura que toman nota de la conversación, pero que existe una amplia consonancia con Pekín y que es Ucrania quien no quiere una solución diplomática. Sobre la paz en Ucrania han debatido hoy en España el presidente Pedro Sánchez y el brasileño Lula da Silva, que está aquí de visita oficial. Si queremos que esa paz sea justa y duradera, es fundamental que la voz del país agredido, del país, en este caso de Ucrania, y de su presidente Zelensky sea escuchado y su fórmula de la paz también sea tenida en cuenta. Palabras de Sánchez ante Lula. Lula, que ha mantenido hasta ahora una posición controvertida sobre este asunto porque sigue criticando el envío de armas a Ucrania para que defienda su soberanía, y hoy mismo en la Moncloa, preguntado por los periodistas, se ha negado a aclarar si considera que Crimea es o no territorio ucraniano ocupado por los rusos. Pablo Morán. Hola Aymar, buenas tardes. Era un encuentro para relanzar las relaciones bilaterales después de los 4 años de Bolsonaro en la presidencia. Una cita a la que Lula ha llegado con un mensaje claro y repetido varias veces. Que Brasil está totalmente de volta. El de que Brasil ha vuelto y se puede contar con ellos, pero el encuentro ha terminado marcado por esas diferencias en torno a Ucrania. Sánchez ha reconocido los esfuerzos de Lula para intentar la paz, su condena pública a la invasión rusa, pero ha sido firme a la hora de recordar al presidente brasileño quién es quién en esta guerra. Hay un agresor y hay un agredido. El agresor es Putin y el agredido en este caso es un pueblo que lo único que hace es luchar por su integridad territorial, por su soberanía nacional y por su libertad. Lula ha sido crítico con Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, al que señala por no esforzarse lo suficiente para lograr la paz. Ha vuelto a censurar el envío de armas a Ucrania, como hace España, y ha respondido esto cuando le han preguntado de quién es Crimea. No cabe a mí decidir. No me corresponde a mí decidir a quién pertenece Crimea. No soy quien tiene que discutir esto. Los que tienen que hablar son los rusos y los ucranianos. Primero paremos la guerra y después hablaremos. Y después vamos a conversar. Lula ha vuelto a plantear un grupo de paz, un G20 para la paz, le ha llamado, que interceda para conseguir el fin de la guerra. Esta noche en Hora 25 de los negocios vamos a analizar qué está pasando, qué vuelve a suceder con la banca estadounidense, la banca mediana, el First Republic. Este banco sigue hundiéndose en bolsa. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a esta hora está cayendo un 20,3% en cotización. Es un 20% menos de valor después de haber perdido ayer la mitad de su valor, otro 49%. En total, en lo que llevamos de año, First Republic ha perdido un 92% de su valor. Así que ahora mismo está muy en cuestión que el banco sobreviva. Es el epítome de la banca mediana, es el nombre que representa a los bancos medianos en Estados Unidos. 100.000 millones han salido de sus cajas, el 40% del dinero que tenía en depósitos ha sido retirado. Así que ahora mismo la crisis bancaria que parecía haberse ido
vuelve y la pregunta es si se puede taponar este torniquete o no. La economía, en concreto la vivienda, ha marcado hoy la sesión de control en el Congreso. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, ha cuestionado el anuncio que hizo ayer el presidente Sánchez de 20.000 nuevas viviendas en suelo del Ministerio de Defensa, y el presidente ha criticado al PP porque vaya a votar mañana en contra de la ley de vivienda cuando se apruebe en el Congreso. Porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas. Mire, señor Sánchez, serán los españoles, en las urnas, quienes propicien el cambio que España merece. Entre todos, derogaremos el sanchismo. ¿A usted qué le molesta? ¿Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública? ¿O qué le molestan? ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres? Cuando estaban ustedes en el gobierno, ¿es lo que se hacía? Mire, señoría, ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. A la espera de que esa ley salga mañana adelante, vamos conociendo nuevos detalles de las 20.000 nuevas viviendas para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa, que prometió ayer Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido hoy en que ese suelo no puede ser gratis, en que por ese suelo hay que pagar, que la ley impide que se pueda ceder el suelo de manera gratuita y hay que venderlo a precio de mercado. Javier Bañuelos. Sí, sí lo es, y la prueba es que las negociaciones entre los ministerios de Vivienda y Defensa, por ejemplo, para cerrar la venta de los terrenos de la operación Campamento en Madrid, duraron, según las fuentes consultadas, 2 años, porque Defensa negoció muy duro y al final logró cerrar un precio de venta de 272 millones. El Ministerio de Defensa, por imposición legal, no puede ceder gratuitamente sus inmuebles, sino que tiene que recibir siempre un tipo de contraprestación. Y la recibe. En lo que va de legislatura, Defensa ha ingresado otros 150 millones por otras 3 grandes operaciones de venta, entre ellas la del cuartel de Son Busquets en Palma de Mallorca para hacer 830 pisos, el cuartel de Lozoya en San Sebastián, donde pretenden construir 1.500 casas, y en Getafe, donde los 200.000 metros cuadrados del antiguo acuartelamiento aéreo se reconvertirán en 1.450 viviendas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, respalda al líder del PP en Ourense y presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, que está investigado por conducir a 215 kilómetros por hora. Fue el domingo, lo pilló la Guardia Civil en la A52 a la altura de Zamora y conduciendo un coche oficial, un coche de la Diputación. En ese momento le pusieron una multa de 600 euros, le quitaron 6 puntos del carné, pero la velocidad a la que iba, 215 kilómetros por hora, entra dentro de los límites para ser considerado delito contra la seguridad vial y por eso lo están investigando. La oposición pide que dimita, pero ni él parece dispuesto a hacerlo, ni el PP a apretarle para que lo haga. Radio Galicia, Lara Salgado, buenas tardes. Buenas tardes. Aimar de momento ha pagado la multa, que se ha quedado en 300 euros por pronto pago. Eso sí, la Guardia Civil de Zamora ha ido esta mañana a notificarle a José Manuel Baltar la apertura de diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. De momento, el presidente de la Diputación hace mutis por el foro, guarda silencio, y ha sido el presidente de la Xunta el que ha tenido que salir en su defensa. Alfonso Rueda le quita relevancia al hecho de que fuese él mismo quien iba a los mandos del coche de la Diputación un domingo por la tarde. E xa digo, eu falei con el o primeiro que non está conforme con esa conducta que tivo é el mesmo. El mesmo recoñece cando a boa sanción e efectivamente era un coche oficial, según el mesmo medí, con independencia da velocidade que fora, creo que isto non ten maior relevancia, sinceramente. Un asunto que ha generado todo un terremoto político en Galicia. Desde el PSOE y el BNG censuran su conducta y piden su dimisión al frente de la Diputación. Os cargos públicos temos que dar exemplo, e ir a máis de 200 kilómetros non é un exemplo para ninguén, é que é un perigo para a seguridade viaria. E insistimos novamente, se o señor Rueda pinta algo no Partido Popular, ten que facer dimitir o señor Baltar. El Barón Popular se enfrenta a la retirada del carné de conducir por un periodo de entre 1 y 4 años y a una multa económica que podría llegar hasta los 7.000 euros. Gracias, Lara. Y en Castilla-La Mancha, el PP responsabiliza ahora a las Cortes Autonómicas de que su candidato, el del PP, Paco Núñez, haya estado cobrando gastos de kilometraje por ir a los plenos pese a tener coche oficial.
y pese a vivir desde hace meses en la ciudad en la que se celebran esos plenos, que es Toledo. Ha cobrado durante la legislatura 14.560 euros públicos por kilometraje. Él ya dijo que pretendía devolver la parte de ese dinero que considera que ha cobrado indebidamente, reconoce que ha cobrado indebidamente, pero ahora el PP cambia de estrategia, pasa al contraataque y hoy hemos escuchado a la diputada provincial Alejandra Hernández diciendo que la culpa de todo esto es de quien le pagó esos gastos a Paco Núñez, no de Núñez por cobrarlos y no decir nada hasta que se haya destapado el escándalo. Las Cortes son responsables de saber a quiénes tienen que pasar esos kilometrajes. Si yo percibiera en mi nómina, en mi empresa, un error, el error sin duda no va a ser mío, el error será de la persona que ha realizado esos pagos que no debía haber hecho. Es noticia de la tarde y además noticia importante. El Papa Francisco permite que por primera vez las mujeres y los laicos que participan en el sínodo de los obispos también voten el documento final que sale de esos conclaves. Hasta ahora, aunque hubiera mujeres y aunque hubiera laicos en esos debates previos, en la aprobación definitiva solo participaban los obispos y en la próxima reunión eso va a cambiar. Teresa Rubio. Lo anunciaron esta mañana los organizadores de la Asamblea General Ordinaria de los Obispos ante el sínodo, que va a culminar con 2 reuniones en Roma, una en octubre de este año y otra el año que viene. Tanto las religiosas como las asociaciones de mujeres católicas llevaban años pidiendo no solo poder participar en la Asamblea, sino también poder votar el documento final que sirve al Papa para tomar sus decisiones. Bergoglio sí nombró en 2021 a una secretaria del sínodo que tenía derecho a voto, pero ahora va más allá. 10 clérigos serán sustituidos por 5 religiosas y 5 religiosos pertenecientes a institutos de vida consagrada. Otra novedad es que ya no habrá auditores, como hasta ahora, pero sí se van a añadir a otros 70 miembros no obispos que representen a otros fieles y que puedan ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos o fieles laicos. Se espera que la mitad sean mujeres. Todos ellos tendrán derecho a voto. Aún así, el 75% de los participantes seguirán siendo obispos. Aquí en España, el gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid porque entiende que vulnera el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad que están tuteladas por la Comunidad de Madrid. Son más de 4.000 y la normativa madrileña les obliga a tener autorización de un juez para que alguien les ayude a morir. Y eso, dice el gobierno, es un requisito adicional a los que fija la ley de eutanasia. Mariela Lourido. El portavoz de la Comunidad de Madrid, el consejero Enrique López, no quiere pronunciarse sobre el recurso que prepara el Gobierno ni parece inmutarse. Aquí las advertencias de recursos son frente a normas positivas, aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial tanto de la Comunidad Autónoma como en el Boletín Oficial del Estado. Cuando el Gobierno nos determine con claridad qué es lo que quiere recurrir, lo que va a recurrir y con qué fin lo valoraremos. Muy crítica con el gobierno de Ayuso se muestra la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Dice que vuelve a poner palos en las ruedas y que falta el respeto y a la dignidad de las personas con discapacidad al judicializar su petición de eutanasia a Fernando Marín. No solo es innecesario, sino que es una falta de respeto a los valores y a la voluntad que esa persona ha expresado y que debería ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de las personas. El colectivo añade que el requisito es ilegal porque las comunidades autónomas no tienen competencias para modificar una ley orgánica avalada ya por el Tribunal Constitucional. La ley que avaló el Tribunal Constitucional la semana pasada fue la Ley de Educación. Avaló que se les quiten las subvenciones a los colegios e institutos que separan a niños y niñas, que segregan a los alumnos por sexo. Hoy se han publicado los votos particulares a esa decisión. Los votos particulares son los de aquellos magistrados que no están a favor de la decisión o de su argumentación. Pues bien, hay uno muy llamativo, el de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que cree que el Tribunal Constitucional se quedó muy corto. Dice ella: lo inconstitucional no son las subvenciones. Lo que debería ser inconstitucional es en sí mismo separar a los alumnos, a las niñas y a los niños. Miguel Ángel Campos. María Luisa Balaguer cree que el tribunal se quedó corto. Debió aprovechar la ocasión y plantear la inconstitucionalidad de la segregación por sexos en colegios en lugar de limitarse a validar la retirada de subvenciones a los centros que separen por género, porque a su juicio la separación por sexos no es aceptable dentro de un sistema educativo pluralista que busca la igualdad real y efectiva, conculca el principio de igualdad, así como la cláusula antidiscriminatoria. La magistrada Balaguer sostiene que la educación diferenciada por sexo se asocia con un planteamiento religioso y moral en el que la mujer ocupa una posición que no es neutral y consolida estereotipos que establecen roles para hombres y mujeres que ahondan en la desigualdad. Hora 25.
Aimar Bretos. Los servicios de inteligencia alemanes han calificado hoy a las juventudes del partido ultra Alternativa por Alemania de entidad extremista de extrema derecha que amenaza la democracia. Y esto es importante porque el partido en sí no tiene esa calificación. Aunque lo están investigando, aún no se ha dado el paso de calificar a Alternativa por Alemania de organización extremista de extrema derecha que amenaza la democracia. Pero sí se ha hecho con sus juventudes, lo que puede complicar a sus miembros cosas como acceder a la administración. El gobierno se felicita, dicen que están haciendo lo posible por secar el suelo fértil en el que crece la extrema derecha. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Después de varios años de investigación, la Oficina Federal de Protección de la Constitución ha determinado que las juventudes del partido AfD, Alternativa para Alemania, son una organización de extrema derecha. Sin ningún género de duda, precisa la inteligencia alemana, quien también ha incluido en esta clasificación a otras dos organizaciones, el denominado Instituto de Política Estatal, una especie de laboratorio de ideas de AfD, y la asociación Einprozent. Según la Oficina Federal, las posiciones de las tres entidades son incompatibles con la ley fundamental alemana. Por ejemplo, persiguen que se excluya a los que ellos consideran extranjeros, propagan de forma selectiva imágenes del supuesto enemigo y agitan el resentimiento entre la población, lo que abona el terreno para la violencia. Postula, según denuncian los servicios secretos, un pueblo alemán lo más homogéneo posible, en el que los ciudadanos de origen inmigrante son desvalorizados como alemanes de segunda clase. Debido a esta clasificación, los miembros de estas organizaciones tendrán más dificultades a la hora de ser empleados en el sector público o para obtener licencias de armas. A la actriz estadounidense Meryl Streep, por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo. Así ha anunciado hoy el premio Princesa de Asturias de las Artes a la actriz Meryl Streep, a las mejores actrices del mundo. Pepa Blanes. No hay dudas de que Meryl Streep es una de las mejores actrices del mundo. Ha ganado 3 Oscar y ha estado nominada en 21 ocasiones. Ha hecho todo tipo de papeles, hasta de Margaret Thatcher. La capacidad de poner acentos y los idiomas, como el polaco y la decisión de Sophie, son su fuerte. De cantar y de bailar, como en Mamma Mía o La muerte os sienta también, y de ser una artista honesta y comprometida. Sobrevalorada, decía Donald Trump de ella, molesto por su defensa de los derechos humanos y el feminismo. La candidatura para el Princesa de Asturias la ha presentado Almodóvar y gracias a eso se ha convertido en la segunda actriz después de Nuria Esper en lograr el galardón. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Las propuestas y los pactos internos europeos suelen ser complicados. Hay que traducirlos. Hoy la Comisión ha sacado sus documentos definitivos sobre la reforma del Pacto de Estabilidad, aquel manual que imponía la sobriedad presupuestaria, pero que llegaba a veces hasta la austeridad excesiva, imponiendo un corsé bastante rígido a las cuentas de cada Estado miembro. Si había déficit desbordado o deuda creciente, tocaba recortar gasto social o inversión. La inversión pública era lo que primero sufría y por eso Europa ha crecido menos que Norteamérica. Bruselas ha sintonizado estos años con el aire de los tiempos. Primero con el inmenso paquete de los fondos Next Generation, dedicados sobre todo a la inversión medioambiental y digital, y ahora con la reforma de este pacto de estabilidad que estaba suspendido temporalmente porque es que no se podía asfixiar a los países en momentos de crisis por la pandemia o por la guerra. Pero, siempre hay un pero. El ministro de Hacienda alemán, un liberal bastante duro, y otros que se esconden detrás de él, quieren volver a la deriva de austeridad. Las propuestas de la Comisión de momento lo impiden, sobre todo porque se permitirá que cada gobierno haga su plan para sanear sus propias finanzas públicas y bajar la deuda al ritmo que considere más realista, sin sacrificios innecesarios. Pero los halcones logran recortar a cada paso sus propuestas más flexibles y dinámicas. Todavía quieren imponer un corsé, según el cual debe haber mínimos numéricos rígidos, iguales para todos, para reducir el endeudamiento. No lo logran.
pero a cada discusión obtienen alguna pequeña compensación. Cortan el salchichón a rodajas. Esperemos que se mantenga lo esencial del nuevo embutido. La clave es que no haya corsé y que no se agote el salchichón. Pero nada es seguro. Habrá más peleas entre los ministros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.